Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Programa que se transmite a través de nuestro sitio web www.radiohoy.cl y a través de nuestras plataformas digitales Twitter, Facebook e Instagram @radiohoy.cl. Y también contáctenos a través de nuestro WhatsApp más 569-872-89606. Estamos nuevamente con ustedes, contentos, felices, después de una semana de haber estado en el aire, con ciertas dificultades, indudablemente, dada un poquito la contingencia. Pero nuevamente estamos con ustedes. La verdad es que han sido épocas complejas, tiempos difíciles, ¿no es cierto? Pero un mensaje de fe, de esperanza, de cordialidad, ¿no es cierto? Y de buen deseo de que todo en general trate de estar mucho mejor. Hoy día tendremos un programa bien interesante con grandes invitados. Vamos a escuchar un tema y al regreso presentamos el primer invitado de hoy. Y ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Tenemos hoy en día en nuestro primer invitado un amigo, colega ya casi de la casa, ¿no es cierto? Él estuvo con nosotros en el programa anterior y la verdad es que tuvo tan buena aceptación, tan buen rating, y por su simpatía, su cordialidad y además por su conocimiento, decidimos invitarlo nuevamente. Está con nosotros el doctor Eduardo Jara. Él es especialista en nutrición, pero es una nutrición distinta, una nutrición inteligente y una forma distinta de abordar, ¿no es cierto?, los pacientes, las patologías, las enfermedades, etc. Hoy día vamos a conversar con el doctor Jara sobre cáncer y nutrición. Bienvenido, Eduardo, nuevamente a nuestro programa. Gracias por la invitación, gracias por la insistencia, gracias por la acogida. Pero me encanta hablar de alimentación, pero la palabra cáncer asusta a mucha gente y vamos a hablar un poquito desde los inicios de esto. Estamos hablando de que cuando una persona tiene un deterioro metabólico de su organismo por el paso del tiempo, se sabe que biológicamente el ser humano aproximadamente cerca de los 30 años comienza su deterioro. Cuando le toca ser papá o mamá, comienza uno a tener otras actividades para lo cual no se había estrenado ni entrenado. Entonces comienza su deterioro y entonces hablamos de la alimentación no solamente en oncología para entenderla que ya tiene un diagnóstico y probablemente esté esperando su respuesta terapéutica. Pero de lo que hablamos hoy va a ser solamente de lo que está escrito, lo que está consagrado, científicamente comprobado. No vamos a hablar de mi idea o de mi formación. Vamos a hablar de lo que se sabe que existe, científicamente comprobado. Porque existen algunos capítulos en algunos libros de oncología que hablan sobre la pseudomedicina, por ejemplo. Que es algo que yo tengo que mencionar. Lo que uno no se puede basar en lo que le pasó a una persona o a un grupo de personas escaso. No puedo hablar de la generalidad con eso. Se tiene que hacer un estudio serio para poder hablar de casos científicos. Claro, porque eso entra en un plano de la coincidencia, ¿no es cierto? O una cosa de experiencia reducida, sin duda, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tiene que haber un fundamento un poquito más científico al respecto. Sí. Ahora, yo te quiero preguntar, bajo tu perspectiva, ¿cómo enfrentas tú un paciente que tiene cáncer? Porque obviamente un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo, indudablemente que siempre es lapidario, ¿no es cierto? Y no solamente para él, sino que también para su familia, ¿no es cierto? Y uno ve que muchas veces la forma de abordar a este tipo de pacientes se basan con cosas tan simples, tan banales como, bueno, dele una dieta liviana o que coma lo que pueda o lo que quiera, porque en el fondo te están indicando que probablemente el tiempo que le queda a ese paciente no es mucho, por lo tanto
que coma lo que pueda. Qué terrible. La verdad es que eso deja bastante que desear desde el punto de vista del manejo. Por lo tanto, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que se debe enfrentar este tipo de pacientes? Bien, primero, lo primero que queremos remover un poco es el tema del conocimiento. Se sabe ahora que el cáncer no es estrictamente genético. Hay un profesor en los Estados Unidos que se llama Bruce Lipton, el profesor Lipton, que tiene el apellido de sopa y de té. Ya está retirado de la medicina, fue profesor de la Universidad de Wisconsin, formando estudiantes de medicina, y él se pasa ahora por varios países de habla inglesa, como Australia, Nueva Zelanda y todas partes de Estados Unidos y Canadá, diciéndole a todos los que pueda que en la experiencia de él y todos sus libros que he tenido el honor de revisar, el cáncer es tan solo un porcentaje muy pequeñito, que está entre el 1.8 y el 2%, algunos autores un poco más de 3%, pero en general se cree que, hablando de diabetes, por ejemplo, si la abuelita tuvo diabetes, alguno de los nietos va a tener que ser diabético por su carga genética, y eso no es tan así. Se dice que no le pueden echar la culpa a alguno de los nietos que está prediabético, no le puede echar la culpa a la abuelita de lo que decida comer. Entonces, la epigenética es mucho más grande que la genética, y eso habla el profesor Lipton, que el cáncer no es genético, es que es todo un deterioro de todo lo que se llama la metabolómica para poder llegar a permitir que sucediera un cáncer desde el punto de vista solo biológico o desde el punto de vista metabólico, porque también hay una carga que visité a una amiga hace poco, que fue donde su oncólogo y le hicieron una radiografía de tórax y le dice, tiene un cáncer de pulmón. Y ella pues se pone triste y el oncólogo le dice, ¿tú fumas? No, nunca he fumado en mi vida. Ah, bueno, ¿y cómo está la penita? Y entonces ella se puso a llorar y le contó su penita. Y esa penita la tiene hace 18 años. Y eso hace que la penita, que es una emoción que está dando vueltas permanentemente con ella, haya influenciado en la creación de ese cáncer. Sé que hay mucha gente que va a quejarse por lo que estoy diciendo, pero esto está científicamente comprobado y se está haciendo estudios regularmente. Entonces, una vez que hablamos de el diagnóstico, no es uno solo, no es genético, no es que lo heredó de alguien, tiene que ver con el medio. Con la alimentación y con todas las noxas que nos envuelven, ¿no es cierto? Exactamente. Ese concepto de decir, bueno, somos lo que comemos, sin duda que es cada día más importante. Justamente, eso hace la epigenética. Entonces, epi está por arriba de la genética y por lo tanto es lo que modula la genética, lo que decide comer. Entonces es importante la alimentación. Cuando ya tiene el cáncer, no importa si es de piel o si es de intestino o si tiene metástasis en el hígado o en el pulmón, entonces hay que mirarlo integrativamente también. No le pueden decir lo que decían antiguamente, si tiene un tumor, pues decapiten el tumor. Y luego, si pueden, quémenlo el resto. Y si hay algo sospechoso en un ganglio, pues entonces envenénenlo con quimioterapia. Entonces la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía resectiva a destiempo ya no es tan eficiente. Entonces hay mucha discusión por el tema del desarrollo y de la investigación de laboratorios farmacéuticos, de que se puede seguir investigando, pero ya no se consigue los mismos beneficios con el mismo quimioterápico. Si al primer intento obtiene un porcentaje importante y luego deja de tener el efecto, la siguiente vez que se trata de hacerlo ya no es tan eficiente. Y entonces lo condenan a recibir cada vez menos eficiencia, tanto de fármacos como de quimio o radio. Y eso es la terapia como tal. Pero como vamos a hablar de la alimentación, yo solamente quería poner el contexto de que no es una cosa única. Y entonces a una persona que ya está diagnosticado de algo oncológico le dicen aproveche, ahora que ha sobrevivido a la primera etapa de su diagnóstico, de su tratamiento, aproveche para comer lo que siempre ha querido comer. Aproveche ahora que ha sobrevivido y coma de todo, pero poquito. Y eso es una barbaridad. Un individuo oncológico tiene que ser visto como si fuera un diabético de los que se inyectan insulina, de los que se portan bien. Sin lo que se llama hidratos de carbono o lo que se llama azúcares refinados. Solo eso. De todo lo que tenga código de barra, significa que todo lo que está industrializado ya tiene menos nutrientes que los reales. Entonces recomendamos primero alimentación integral o alimentación que se llama
verdadera, el real food, verdadera porque cuando uno trata de abrir una botella de un supuesto jugo que tiene la foto de la fruta, tienen que saber que eso no es jugo. Entonces lo otro es, la alimentación viene desde qué es lo que debemos no comer primero. Porque no importa si come algo bien, si come algo mal, dentro de eso lo echa a perder todo. Por eso es que lo único que no debe comer un oncológico es azúcar refinado. Ese concepto es bien interesante, ¿eh? Porque la verdad es que no toda la gente lo sabe, sin duda, y yo creo que muy poca gente lo sabe, incluido, ¿no es cierto?, gente del ámbito médico. Sin duda, ¿no es cierto?, las pautas de alimentación en los pacientes oncológicos son bastante parejas en ese sentido y son recetas de cocina en muchos casos. Por lo tanto, el concepto de evitar o la restricción fundamental, ¿no es cierto?, de los hidratos de carbono, porque la gente cree que no comer azúcar es no echarle la cucharada de té, ¿no es cierto?, al té o al café. Sin duda que es la restricción de los hidratos de carbono. Como tal. Como tales, propiamente tal, porque de eso se alimenta el tumor. Sí. Y no tiene otra forma de hacerlo. Es la forma de lo que uno se llama el ciclo de Krebs, que es la forma habitual, que es un poco más larga, y la otra es la forma que esto adopta, el metabolismo tumoral adopta la otra forma, que es la fermentación de la glucosa, entonces obtiene más cantidad de glucosa sin tanto aparataje, sin tanta pasos. Y lo que sucede entonces es que el azúcar evidente es como ilógico hablar de ello. Estamos hablando de lo que está oculto. Y eso se puede medir. O sea, la glicemia normal está entre 70 y 100, pero normalmente no encontramos a nadie que esté en 71. Habitualmente están, como dijo el chinito, en cachichén. Y algunos pasaditos de. Entonces, cuando lo ve un médico, le dice, bueno, si lo normal era entre 70 y 120, le han ido bajando. Igual la corrección que se hace con la presión arterial ha ido reduciendo el tema de los factores de riesgo. Y ahora se sabe que lo normal es que pueda llegar a 100, pero lo ideal para un paciente que está en riesgo es que no pase de 90. Entonces un individuo que está por arriba de 90 ya está en riesgo. Y si un individuo ya es oncológico, entonces tiene que ir reduciendo eso. Y eso se hace no tomando un medicamento para bajar su azúcar y comer cualquier cosa. La idea es no limpiar más, sino ensuciar menos. Ensuciar menos significa que coma lo correcto para que sus niveles de glicemia no sobrepasen los 80 o 90. Hay un trabajo que probablemente tú lo debes haber revisado, lo debes haber visto, que hay, ¿no es cierto?, en muchos países, y ahora en Chile también se está un poquito utilizando la terapia preventiva del cáncer y del envejecimiento con una droga que es la metformina. Sin duda que eso es un medicamento que utilizan los pacientes diabéticos o los pacientes que tienen resistencia insulínica o intolerancia a la glucosa, pero en este caso el fundamento más que nada es bajar esos niveles de glicemia, sin duda, para evitar el riesgo, interesante, el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no es cierto? Sí. O en alguna medida actúa como un factor anti-envejecimiento. Es correcto, es la droga de la juventud. Así es. Es conocida como tal. Y la otra cosa que quería mencionar es el uso de vitaminas a megadosis o a dosis farmacológicas. Porque cuando estamos hablando de deterioro, no es como que se tome una pastillita de vitamina. La idea es que haga un tratamiento de multivitamínicos específicos para cada caso, que hay que estudiarlo individualmente, de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades y a sus valores. Y de acuerdo a sus niveles, sin duda. Por supuesto, tiene claro que ser una cosa previa. Ahora, sabemos que tenemos que restringir los hidratos de carbono. ¿Qué le damos entonces a esos pacientes? Correcto. Tenemos que ver al metabolismo como si fuera un horno de leña. Entonces, si nosotros le ponemos un tronco de leña al horno, nos ponemos felices porque obtenemos varias horas de energía, porque la energía va convirtiéndose ese tronco en ceniza en varias horas, y eso lo podemos hacer con las proteínas, con los lípidos, con los minerales, pero en cambio si le ponemos, no sé, una hoja de diario hecha pelotita dentro del horno, eso obtenemos pocos segundos de energía, y eso pasa cuando alguien decide tomar un lácteo que tiene lactosa, una Coca-Cola Light, dije marcas, sorry. Una bebida light o un cereal que se convierte muy rápido en glucosa. Entonces, cuando obtenemos una elevación brusca en el amanecer,
cuando hemos tenido una buena noche y tenemos hambre al amanecer, varias horas de ayuno, el desayuno que acabo de mencionar es pésimo, porque eso eleva bruscamente los niveles de azúcar y hace que a los pocos minutos de haber hecho eso tenga hambre otra vez, porque ya se le consumió esa energía en forma de papel. Entonces la idea es, la inteligencia le dice, ahora me como otro papel, o esta vez soy un poco más inteligente y le pongo algo de cartulina o cartón del punto de vista metabólico, ojalá un tronco de leña, para que me dure hasta el almuerzo. Y eso se obtiene solamente con las proteínas y los lípidos, pero los que son adecuados para cada uno. Pero en general el desayuno tiene que ser, la recomendación es proteínas y lípidos. Perfecto, muy bien. Ahora, yo sé que tú tuviste una experiencia personal bien complicada en tu vida, ¿no es cierto? En que tuviste una condición de salud un poco crítica y en alguna medida eso también para ti fue un motivo más que suficiente, aparte de las terapias convencionales, ¿no es cierto? Empezar a buscar unas nuevas alternativas desde el punto de vista de tu alimentación. Cuéntanos un poquito, Eduardo. Es correcto, sí. ¿Qué pasó ahí? Yo soy un sobreviviente oncológico. El año pasado, como para febrero del año pasado, tuve un diagnóstico de que habían unos ganglios por ahí medio sospechosos y en el estudio de ello dio el diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Así que me puse a revisar todo lo que había en Chile y todo lo que había en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo para poder hacer algo más que quimioterapia. Y entonces tuve la oportunidad de asistir a un centro que está en Buenos Aires, Argentina, que se llama... está el www.terapiametabolica.com y este centro tiene 12 años haciendo una experiencia bien interesante que ha sido revisado por la Universidad de Stanford para poder ayudar integrativamente, no solamente con la alimentación o con los medicamentos, me estoy hablando con las vitaminas altas dosis y con los ejercicios isométricos. Porque un individuo que está pasando por una terapia oncológica es un individuo que está muy deteriorado metabólicamente. Estamos hablando de que cuando el monstruo que vive dentro de uno acaba con la glucosa, comienza a acabar con la musculatura también. Entonces es un individuo caquéctico que ha bajado muchos kilos de peso y por lo tanto está muy deteriorado y necesita entonces ejercicios isométricos. No se recomienda que vaya a un gimnasio a hacer gasto energético, me refiero a elíptica o trotar. Se recomienda hacer ejercicios de plataforma en donde se obtiene un desarrollo muscular con mancuernas o con pesas de pequeño nivel o que vaya a ir aumentando de acuerdo a la recomendación personal. Y entonces con ello obtenemos el mejor nivel de mitocondrias, que es lo que que es lo que al final te da la energía, sin duda. Exactamente, son los encargados de la energía de cada célula. Y cuando viene el deterioro del tiempo, de los años que le toca a cada uno, eso hace que esté expuesto entonces no solamente a la oncología, sino a cualquier otra enfermedad degenerativa. Sí, así correcto. Y desde tu perspectiva o desde tu experiencia, ¿cómo viviste eso? Porque sin duda que eso es una condición muy compleja, ¿no es cierto? Sí, el asumirlo, pero además tener la fortaleza de decir, no, yo voy a salir adelante, sin duda, esa actitud, ¿no es cierto? Esa actitud de querer mejorar, de querer sobrevivir y de estar, ¿no es cierto?, en un cambio. Sí, eso comienza desde adentro, digamos, desde haber tocado fondo, de haberse sentido, de haber aceptado esto, y de ahí parte el tema también del manejo de las emociones, donde de todas maneras no deja de ser una catástrofe, tanto personal, familiar, económica. También es una forma de poder, más que sobrevivir, hacer de esto una forma de ayudar a otras personas, de poder aprender lo que más esté a la mano para poder brindar esa ayuda con esa experiencia. O sea, dejar de ser un observador para comenzar a pensar en ser un terapeuta, un coach de alimentación, para que más personas se beneficien y que la gente se empodere de ello. Es lo que yo decido hacer, no alguien que tiene sobrepeso y va a pensar que tan solo hacerse una bariátrica es todo lo que hay que hacer. Porque antes los primeros grupos de bariátrica lo que hacían es ponerlo en psicoterapia antes de la cirugía. Ahora le dicen, no, ¿qué ISAPRE tiene? Te operamos el martes y después ves la psicoterapia por tu cuenta.
ya nadie se preocupa de las emociones y probablemente las personas que no hacen psicoterapia antes de la cirugía la van a necesitar después de todas maneras, porque algunos de ellos van a volver a ganar el peso porque se operan el estómago, pero no lo que realmente lo llevó a la obesidad, que fueron sus emociones. Claro, es bien importante. Y además el hablar con propiedad de un tema o de una situación teniendo la experiencia vivida al respecto. Yo creo que eso es como lo más importante en ese sentido. O sea, el saber que yo me enfrenté a esta condición y cómo salí adelante y cómo manejé mis emociones, ¿no es cierto? Y de qué manera yo enfrenté todo esto para tener un resultado positivo. Por supuesto, no cabe duda que el apoyo familiar, la esposa, la familia, los hijos, los hermanos, el apoyo económico incluso de varias partes del mundo y algunos colegas locales, todo eso sirvió para poder decir ahora que soy un sobreviviente pero más que eso, ahora conozco un poco más de lo que yo conocía antes, o sea, me permitió a mí crecer como ser humano, para poder ayudar a otras personas a eso, y eso me parece genial para mí. Eso es notable, ¿eh? Eso es notable porque, vuelvo a insistir, cuando tú has tenido esa experiencia y has vivido eso, sin duda que tú lo puedes transmitir con propiedad. Correcto. Posteriormente. O sea, en el fondo tienes la capacidad interna para poder exteriorizar todo eso. Sí. ¿No es Yo cierto? puedo decir que entiendo a alguien que está pasando por ello. Entonces es importante que la gente sepa que hay más de una opción y que puede buscar otras opiniones, que no sean solamente las que nos dijeron que existían. Existen otras terapias integrativas, se llaman ahora, para poder ayudarlo en lo emocional, en lo biológico, en lo alimentario. Claro, y además, bien importante el plantearse como cambios desde el punto de vista de estilo de vida. Por supuesto. Y eso también es aplicable no solamente a lo que es el cáncer, sino que a todo lo que son las enfermedades metabólicas, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Sin duda que, ¿no es cierto?, que en la medida que tú enfrentas esta situación, produciendo un cambio desde el punto de vista propio, con tu capacidad o con tu calidad de vida, un estilo de vida distinto, sin duda que eso obviamente tiene un factor que va indudablemente a perpetuar, entre comillas, la mejoría que has experimentado. También tiene mucho que ver que tuve la suerte de pertenecer a un equipo de lo que se llama desarrollo espiritual también, que fue que ha sido una fortaleza permanente para el desarrollo personal, ¿sí? Entonces todos quienes tenemos un ser o nos creemos ser parte de un equipo, podemos dar lo mejor de cada uno para ello, siempre con cerebro y corazón en coordinación. Claro, un tema de actitud, sin duda que es importante, sobre todo en el manejo de los pacientes oncológicos, ¿cierto? Los pacientes oncológicos, que obviamente todos sabemos que hay un porcentaje bastante alto de depresión que es reactiva, ¿no es cierto?, a ese tipo de condición. Entonces, en la medida que tenemos un apoyo desde el punto de vista emocional fuerte, importante, no solamente familiar, sino que de todo el entorno, y también desde el punto de vista médico o del equipo asesor también es importante. Sí, también me di cuenta, por ejemplo, en los controles que alguien que estaba en quimioterapia con el pañuelo, calvo, una señora que tenía algo oncológico, va a su consulta de terapia o de previo a la siguiente quimioterapia, y en la sala de espera saca de su cartera, abre un chocolate y se lo comienza a servir. Y entonces yo hablo con su médico tratante y le digo, oye, tu paciente acaba de servirse un chocolate de esos grandes. Y eso me parece como exagerado. Yo estaba recién llegado de Buenos Aires. Y entonces él dice, pero si yo lo mandé con la nutricionista y le dieron el papel de que no coma dulce, pero si la gente lo hace, le digo, lo que pasa es que se lo dan, no le inculcan el por qué. Y entonces eso hace que eso ya no es mi culpa. Claro. Es más bien yo no busco culpables, pero hay que solucionar eso, hay que ser más empático con el paciente, no solamente en el oncológico, con todos en general. Porque antes se veía como al profesional en lo más alto y que uno esperaba que todo se lo diera él, la pastilla mágica o la fórmula tal. Pero ahora se sabe que se puede dialogar. Que puede uno opinar acerca de yo quisiera esto, me gustaría lo otro, que me parece que es como un asesor. Claro, el ponerse en el lugar del paciente. Correcto, lo que es la empatía. empatía. La empatía, sin duda que ese es el desarrollo, el verse en el espejo del otro. Exacto. Esa es parte del desarrollo.
Eso es así. Y eso es aplicable a todo. Es correcto. Sin duda. Sí. Y hoy en día, Eduardo, tú estás bien. Eso Sí, yo te veo puedo sanito. claro, puede decirse, Te veo muy puede bien. decirse que los médicos dicen que tengo lo que se llama una remisión completa. No se habla todavía de una curación porque es cuestión de tiempo, Claro. pero vamos por el buen camino. Y ahora seguro de lo que estamos haciendo. Ya estás contento, que es lo más importante. Lo más importante, me siento querido. Eso es muy importante. Sí. ¿Eh? La verdad es que yo creo que, insisto, es un tema de actitud también. Sí, por supuesto, pero es Es algo un que tema se de actitud. desarrolla. Es lo que le toca hacer algo. Sí, Ujú. sí, sin duda. ¿Eh? Bueno, vamos a ir a una pausa, una importante pausa, y vamos a volver al segundo bloque de nuestro programa. Bueno, estamos de vuelta en el programa Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda a través de www.radiohoy.cl y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro WhatsApp más 569-872-89606. Tenemos nuestra segunda invitada el día de hoy. Ella es una chiquilla muy buena moza desde Concepción, ¿no es cierto? Nos visita Lorena Saavedra. Ella es ingeniero comercial de profesión, pero hoy en día es terapeuta. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cierto? Ella es terapeuta floral, ¿cierto? Realizo varias terapias, pero quiero explicar más o menos el por qué Cuéntame, se hizo ese cambio. ¿cómo llegas a eso, Lorena? En primer lugar, yo decidí venirme a Santiago, como la mayoría venimos a buscar trabajo acá a Santiago por más oportunidades, y por varios años trabajé como ingeniero comercial. Uh-huh. Pero cuando llegaron mis hijos fueron mi cable a tierra y me hicieron darme cuenta que en el fondo yo quería dedicarme a algo que pudiera contribuir a las personas. Y en paralelo a eso yo siempre sufrí intensos dolores de cabeza. Ya. Entonces yo recorrí todo el mundo de la medicina tradicional primero hasta después llegar a las terapias complementarias, Uh-huh. pero como paciente. Y cuando me empezaron a hacer sentido las terapias las empecé a estudiar, pero sin pensar en después yo ser terapeuta. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Yo hace 2 años atrás decidí hacer el cambio. Correcto. Y me transformó completamente mi vida. Si tú me dices ahora, claro, es como salir de la zona de confort, de salir de la estabilidad económica, de muchas cosas. De Claro. Quizás entrar en un mundo en el Porque cual... es un tremendo cambio, pasar Exacto. de los números, ¿no es cierto?, a algo que en el fondo pudiéramos decir casi esotérico, ¿no? ¿Sí? Sí, pero a ver, para mí es súper importante, como yo estuve ligada al área de salud por mi familia, ¿Sí? pero siempre vi como el lado que yo encontraba que le faltaba como una patita a la mesa. ¿En qué sentido? Porque la medicina tradicional abarca lo que se llama ayudar a la persona a sanar el órgano que enfermó, Sí, claro. pero no busca la causa raíz de por qué la persona ha enfermado, Ujú. que va como más a una raíz emocional, ¿ya? Entonces a mí me interesa eso. Ayudar a Correcto. las personas a encontrar la causa raíz de por qué enfermaron. Porque yo, como lo decía Eduardo, cuando uno ha sentido el dolor, uno puede empatizar de una forma Claro, real con la claro, persona. Y puede claro. comprender en el fondo cuando una persona te dice estoy mal. Correcto. Pero también hay que ser súper responsable como terapeuta o como doctor médico, que la vulnerabilidad de las personas está a 1000 cuando llegan a uno. Entonces uno no puede jugar con eso, hay que ser súper responsable y en el fondo formarse primero como un buen terapeuta en mi caso y después ir siendo súper consciente y escuchando a cada persona, porque si uno empieza a escuchar a la persona, porque en las palabras dice mucho y engloba mucho lo que la persona realmente está pasando. Porque, por ejemplo, como hablaban del cáncer antes, el cáncer en el fondo es una de muchas enfermedades. Pero si tú vas a ver por qué el órgano enfermó, por ejemplo, no sé, por un cáncer pulmonar, la persona tiene tristeza en el fondo. Y eso lleva a conllevar que por muchos años la persona ocultó ese dolor. Correcto. A través, no sé, de medicamentos o por muchas cosas no le quiso hacer caso. Hasta que el cuerpo de repente le dijo, oye, por favor, hazte cargo de esto. Correcto. Y lo enferma. Entonces la persona ante una enfermedad tiene 2 caminos, a mi parecer. Uno, se hace cargo y empieza a buscar y escudriñar dentro de nosotros mismos cuál fue la raíz de por qué enfermó, o simplemente adormece eternamente los síntomas a través de la medicación.
Vive tomando Sí, claro, Exacto. sin duda. Ahora, en respecto a lo que es la terapia floral, ¿no es cierto? Que es la terapia de flores de Bach. Bueno, primero decir de que mucha gente cree que la terapia de las flores de Bach tienen algo que ver con el músico, que no tiene No. ninguna relación, sin duda, pero es importante aclararlo porque no falta Alcance gente de que nombre. dice que tiene que ver con la música y todo. No, la verdad es que es simplemente porque un doctor, ¿no es cierto?, que era un doctor que, si no mal recuerdo, se llamaba Edward Bach. Edward Bach, ¿no es cierto?, que él empezó a buscar esto de las esencias florales, ¿no es cierto?, y en alguna medida empezó a ver que las emociones Los códigos. tenían relación con determinadas patologías. Ahora, parece ser que hay algunas enfermedades que tienen un poquito más relación o aceptación en relación a lo que son las terapias de Bach. Obviamente es una situación que tiene a gente adepta y gente detractora también detrás de eso. Cuéntanos un poquito en qué consiste esto, en qué pacientes, ¿no es cierto?, se pueden beneficiar. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Y siempre digo a las personas, la efectividad del uso de las flores va primero en que la persona sea constante. Porque no puede pretender la persona en una semana sanar. Porque por lo general la persona, ¿qué dice? A ver, ya usted me va a dar esta flor, ¿ya cuántos días lo uso y en cuánto tiempo estoy lista? Entonces lo primero que les pregunto, ¿hace cuánto tiempo usted presenta esto? Por lo general son muchos años. Claro, porque son muchas condiciones crónicas, sin duda. El mismo caso de las cefaleas, los dolores de cabeza crónicos, ¿no es cierto?, problemas de concentración o falta digamos, de déficit, el denominado Sueño. síndrome de déficit atencional, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas que en el fondo Sí. son Y prácticamente es de mucho tiempo. súper relevante también un tema que es que la persona, lo que haga en su vida, crea en ello. Porque si, por ejemplo, yo le intento dar flores o realizar cualquier otro tipo de terapia complementaria a una persona, y si ella no cree, no va a pasar absolutamente nada en ella. Y lo último, que es súper importante, y es el postulado de Edward, que decía que en el fondo la flor va a trabajar sobre aquellos defectos que uno ha tomado conciencia. Por ejemplo, si yo puedo percibir que la persona es ansiosa y yo le digo, no, ¿sabe qué que usted es ansiosa? Y ella me dice, no, yo no soy ansiosa, la flor no va a hacer absolutamente nada. Porque la flor sí solo sí ayuda en lo que uno ha tomado conciencia. Porque hay una ecuación Toma que de dice, conciencia. en el fondo, el uso de la flor, la vibración de la flor, más la toma de conciencia es igual a sanación. Entonces, por eso son súper buenas y potentes las flores. Pero hay que saber encontrar cuál es la flor idónea para la persona. Por eso, en el fondo, tiene que ser un terapeuta que escucha al paciente. Porque yo siempre digo, en el escuchar está la respuesta. Porque uno manifiesta de algún modo qué es lo que uno ha tomado conciencia y por qué quiere sanar. Porque siempre uno tiene que preguntar eso. A ver, ¿por qué usted quiere ser ayudado? ¿Y qué quiere conseguir con esto? Eso es como lo básico y es como el éxito está en eso. Y luego de eso uno va utilizando las flores idóneas. Otra cosa súper importante, y quizás mucha gente va a decir, no, no es así, pero desde mi propia experiencia, yo creo que no hay que darle a la persona, por ejemplo, decirle ya, usted en 4 meses más está listo. Porque el tiempo que se demore va a depender de cuánto primero la persona realiza por ella. Es decir, cuando ya se dio cuenta cuál es su defecto, qué hace internamente para tomar conciencia de ese defecto y en el fondo convertirlo en una virtud. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, como uno es como una cebolla y van saliendo las capas y se van mostrando nuestros defectos poco a poco, no va a necesitar lo más seguro las mismas flores durante el mismo tratamiento. Va a requerir quizás un refuerzo de flores o modificación de flores en el tratamiento. Por eso es como súper irresponsable decirle a la persona, no, en 4 meses usted está lista y llévese un kit de 4 y listo, y olvídese. Y otra cosa súper importante para mí como terapeuta es no, en el fondo, abandonar a los pacientes. Porque uno no basta con decirle a la persona, tómese la flor y arréglasela solita. Porque eso no es ser un buen terapeuta. Uno tiene que estar ahí para aconsejar a la persona, orientar a la persona. Y en el fondo estar para la persona. Porque eso es como la raíz de un terapeuta o una persona que se dedica al área de salud. Porque uno está en el fondo trabajando con lo vital que es la persona, que es la salud. Claro. Ahora, desde el punto de vista del tipo de pacientes, yo sé que hay muchos niños que Sí. acuden a este tipo de terapias, ¿no es cierto? Y aparentemente muchos con muy buenos resultados.
Cuéntanos un poco tu experiencia en ese sentido. Yo con niños he trabajado puntualmente con 2 ramas. Una de ellas tiene que ver con los tics nerviosos y el otro con el espectro autista. En relación a los tics nerviosos, a los 3 meses la persona ya no presentaba tics, porque uno trabaja en el fondo, más allá del tic, es porque la persona manifiesta de esa forma. Y en lo otro, por ejemplo, en el espectro autista me ha tocado casos con niños sin verbalización, ya teniendo casi 5 años. Y gracias a las flores, después de 2 meses y medio está empezando a verbalizar. Entonces ahí uno dice, wow, si en el fondo el niño está teniendo un trabajo neurológico, fonoaudiológico, y si a esto le anexamos las flores, porque todo es un complemento, Claro. porque uno no puede creerse Dios y decir, oh, yo fui el sanador, porque eso es mentira. Sanadores no existen. El sanador es la propia persona que trabaja en sí mismo. Sí, claro. Eso es súper importante. Entonces, en el trabajo conjunto se logran maravillosos resultados. Uno acompaña. Exacto. Claro, por eso que el concepto yo creo que más importante es el de terapias complementarias, Exacto. más que de terapias alternativas, porque no es una alternativa, no es definir o decidir entre una cosa u otra. Complementaria y ahora integrativa. Integrativa, Vamos a integrar claro. Todo que es el concepto- multidisciplinario. Exacto. el Y en concepto va relación al cambiando. tema que estaban hablando delante sobre el cáncer, a mí me tocó personalmente el cáncer antes de ser terapeuta en familiar que falleció, luego de eso amigos que han fallecido, y yo no me atreví a trabajar con personas con cáncer hasta que entré al mundo terapéutico y ahora actualmente sí trabajo con personas con cáncer, con leucemia específicamente. Y la persona tiene actualmente un cáncer en remisión, que se puede decir. Pero yo siento que lo que más falta en este país, como de punto de vista médico, es como todos ir para el mismo camino. Porque, por ejemplo, yo como terapeuta le puedo decir a la persona y aconsejar a la persona, nútrase bien, sin yo ser médico ni nutricionista, pero tengo ciertos conocimientos sobre eso. Pero si desde el punto de vista médico le dicen coma lo que pueda, porque si usted va a estar vomitando, mejor coma para que coma algo. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? Es una bomba para la persona. Si ya está haciendo con quimioterapia bombardeado con químicos, la persona tiene que cuidar su estómago, tiene que cuidar no solamente la parte de los carbohidratos, porque en el fondo es como la energía del cáncer, sino que también hay que recubrir el estómago, etcétera. Entonces, falta eso en este país. Falta que en el fondo haya más apoyo a las personas que, por ejemplo, están con cáncer, que están en una vulnerabilidad muy alta. Absoluta. Claro, y el trabajo en equipo es súper Sí. importante. El trabajo en equipo es una cosa fundamental y que no siempre se da, sin duda, porque la verdad es que este manejo muchas veces se marca en el contexto de el especialista en tal cosa y bueno, la verdad El es que súper especialista de claro, oído derecho. entonces, bueno, la verdad es que después se deja de ver el resto como un todo. Sí, pero y también hay algunos protocolos para hacerlo antes de la quimioterapia o de la radioterapia, para que pueda tolerar mejor el individuo lo que le toca recibir o lo que acepta recibir. Pero no es como haz eso primero y después vemos lo demás. Se puede hacer trabajos en equipo también, Claro. con todo lo que es ciencia o todo lo que es Al menos comprobable. yo, como el paciente que trato que tiene cáncer, lo hacemos en paralelo, por decir, que él cuando entra pues se interna cuando tiene que hacerse las quimios, es solo quimio. Cuando se va para la casa en su descanso, ahí nosotros trabajamos en la parte terapéutica. En él solamente puedo trabajar a nivel energético. Y aquí quiero ser súper enfático para que la gente empiece a comprender algo. Que el biomagnetismo no puede ser utilizado en personas con cáncer. Ni antes ni después, por un tiempo. Y yo he visto como cuando las personas están vulnerables, por decirlo, con el cáncer, que todo el mundo lo quiere apoyar. Todo el mundo le quiere decir, oye, haz esto, haz lo otro. Hay miles de cosas y recetas mágicas para el cáncer. Pero se incurre en, de repente, ciertos riesgos que no hay que tomar. Entonces, yo, por eso en mi sitio, yo no solamente informo mis terapias, también realizo videos con consejos y datos terapéuticos para ayudar a las personas, para orientarlas, para que sepan qué cosas son idóneas, qué cosas no, por dónde ir, porque en el fondo no todo el mundo puede recurrir o tiene el acceso económico a esto. Yo tengo una duda, permítame. Sí. ¿Qué experiencia tienes con el tema oncológico y biomagnetismo medicinal? Lo que pasa es que en el biomagnetismo, a mí cuando me enseñaron, cuando yo estudié, fueron súper categóricos en decirme, Lorena, cuando tú apliques biomagnetismo, que no sea una persona que esté expuesta a quimioterapia. ¿Pero sabes por qué?
Porque energéticamente uno no queda bien, está debilitado. Y el biomagnetismo en sí es muy fuerte. Es correcto. Entonces, en el fondo, no va a una ayuda, el cuerpo está muy deteriorado. Y si uno le aplica mucha energía en el cuerpo, en el fondo la persona no está preparada. Sí, la teoría es esa, que el individuo está muy debilitado cuando es quimioterapia y demora meses en reponerse de eso. Al menos 6 meses después. Y hasta eso le toca otra vez la quimio. Y en cambio con la radioterapia eso es para el resto de su vida, probablemente después de toda la carga que recibe, que se va acumulando. Una radiografía tras otra o un escáner tras otro hace que el individuo se produzca más oxidación. Los rayos tratan de... Y eso no se explica. Claro, y entonces alguien que se hace radioterapia, eso es absoluto. Alguien que se hace quimio tiene que hacerse ojalá antes o pocos meses después de. Entonces depende de qué es lo que se trate también. Importantísimo lo que está diciendo ahí. Interesante, muy, muy interesante. Ahora, tiene su lógica biológica. Claro que sí. Ahora, en pacientes que tienen, por ejemplo, déficit atencional, que es una de las condiciones que aparentemente las flores de Bach tienen un sitio importante. Cuéntanos tu experiencia al respecto. Primero, lamentablemente a todos los niños que se mueven mucho o que no ponen atención en clases, se les pone la etiqueta de déficit atencional. Y muchos de ellos no tienen déficit atencional. Están medicados, y tienen sobremedicados. Otros problemas. Entonces, desde mi vereda, yo siempre examino y analizo el por qué el niño ha llegado a esto. Y la mayoría de las veces no es porque tenga algo biológico. Es simplemente porque el niño no está acompañado. Se siente solo. Le falta la mamá, o le falta el cariño, o la atención. Entonces la forma de llamar la atención es esa. Es lo que yo iba a decir. No es un problema del niño a veces, es un problema de sus padres en la relación con esto. A temprana edad, el niño no tiene responsabilidades. A temprana edad, el niño se está formando. Entonces uno como padre es el responsable y el guía. Y es uno el que tiene que acompañarlo y no tiene que, en el fondo, a mí me da pena cuando en los colegios se les dice, no, es que usted medique al niño porque si no, no lo podemos aceptar. Porque es muy inquieto. Y en el fondo, ¿qué le estás diciendo al niño? Le estás diciendo, ¿sabes qué? Bloquéate. No sientas, no pienses y adecúate a mi sala. Adáptate. Y conviértete en lo que yo quiero que tú seas. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo con eso? Le estamos obligando a la persona a no ser persona. Claro. A no conocerse, porque la única forma de que el niño se aquiete es conociéndose, es viendo cuáles son sus límites, si en el fondo son niños, y un profesor tiene que estar capacitado para estar con distintas personalidades, no con un niño tipo. Claro. Existe una página que se llama www.educandoemociones.cl. Se habla mucho de todo lo que es las emociones desde el punto de vista biológico. Entonces, yo sí considero que hay ciertos casos en los cuales un niño requiere medicación. Sí, pero yo creo que son muy pocos los que en realidad requieren medicación. Y son muchos los que realmente lo que necesitan es contención, amor y apoyo. Así es, exacto. Muy, muy interesante ha sido la conversación con ambos el día de hoy. Lorena, quiero que nos cuentes dónde te ubican los pacientes. Ya. ¿Cuál es tu sitio web? ¿Cuáles son tus redes sociales? Perfecto. ¿Cómo te ubican? En @taque_terapias. Ese es mi sitio en Instagram y también en Facebook como Taque. Taque. Taque en Facebook y en Instagram como @taque/terapias. TAQEE. Sí, de aquí. Pero lo importante, y yo como que, ¿por qué quiero yo hacer visible mi sitio? Más allá de que yo en el fondo quiero que sea viable mi sueño de ayudar, es que quiero ser un aporte para las personas. Quiero que más personas tengan la posibilidad de vibrar en positivo. Por eso yo me doy el tiempo de hacer muchos videos para apoyar a las personas, para enseñarles a darle la vuelta a la vida. Porque todo lo que nos pasa en la vida es para crecer. No, por ejemplo, lo que te pasó a ti, disculpa que te nombre nuevamente, en el fondo fue para que tú crecieras y para que encontraras la realidad de por qué tú estás acá. Si todos no vinimos de trascender. Nosotros no vinimos a este mundo, yo siempre digo, a levantarnos, comer, ir al baño, comprarnos cosas y dormir y morir. Reproducirse. Exacto, no, nosotros vinimos a marcar algo, a dejar algo. Claro. La trascendencia se llama eso, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, por supuesto. Es trascender. Entonces, exactamente. Por eso, hay que aprender en la vida. Exacto. Eduardo, cuéntanos un poco
¿cuál es tu sitio o dónde te ubican los pacientes? Cuéntanos dónde estás ahora. Para poderlos ayudar, tenemos la www.doctoralia.cl como plataforma, pero estamos asistiendo 2 veces por semana a la clínica Vida Estética, el miércoles por la tarde y el viernes por la mañana, por ahora. Y eso es como el inicio de lo que viene para el 2020. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, la verdad es que solo me resta agradecerles la presencia de ustedes el día de hoy. Ha sido un programa súper interesante. Yo creo que nuestros auditores lo han disfrutado tremendamente. Hemos aprendido, me incluyo, porque todas estas cosas uno va del día a día aprendiendo muchas cosas. Uno se va nutriendo de las personas, de los terapeutas o de los invitados, sin duda, y eso a uno lo hace también crecer y ser mejor persona. Bueno, no nos queda más que despedirnos, esperando que podamos encontrarnos la próxima semana a través de www.radiohoy.cl en su programa Buen Vivir con el Dr. Ojeda, y desearles una gran semana, que tengan un bello comienzo de la próxima semana y bendiciones y cariños y abrazos para todos.